La revista Forbes ha elaborado una lista de las 500 personas más ricas del mundo. Resultó que más de un tercio de ellos no tienen títulos universitarios. Además, el multimillonario promedio sin título universitario gana unos 140 millones más que el que posee estudios. Los científicos consideran que en el mundo actual la garantía del éxito en la vida no es el coeficiente intelectual. La habilidad más importante es la llamada inteligencia emocional, o sea, la capacidad de dominar y controlar las emociones. Bill Gates, una de las personas más ricas del mundo, abandonó sus estudios en segundo año en la Universidad de Harvard y creó una gran corporación cuyos servicios son utilizados por miles de millones de personas. La mitad de sus empleados hasta ahora no tienen estudios superiores. Pero esto no es lo más sustancial. Desde un comienzo, la compañía reclutaba a sus empleados de acuerdo a dos criterios, que hasta hoy permanecen intactos: la creatividad y la capacidad de trabajar en equipo. Cada uno formula su propio estilo individual para hacer frente a situaciones difíciles. Este puede ser la intelectualización, quiere decir, la reflexión bajo situaciones, un cálculo previo de algunas situaciones. Esto puede ser un esfuerzo de voluntad, esto puede ser un análisis de sus propias emociones, sus conocimientos. Un hombre maduro tiene que ser capaz de hacer frente a sus emociones. Esto no es ser emocional, pero sí tiene que decir que sus emociones no perjudiquen a otras personas y que conducen a la meta. De acuerdo con los recientes resultados de un estudio hecho a dirigentes actuales, el éxito en nuestros días depende en un 80% de la inteligencia emocional y solo el 20% del coeficiente intelectual. La diferencia es considerable. Los test hechos al mismísimo Bill Gates muestran que su inteligencia emocional es una de las más altas. En cualquier región, mientras las personas mejor entiendan sus emociones y las emociones de otras personas, mejor es capaz de utilizarlas ellas para resolver problemas, para mejorar la eficiencia, por lo que consigue grandes éxitos. No importa si trabaja con las fianzas, con la gente, con la bolsa, se dirige. Bueno, por supuesto, si hablamos de los líderes, para ello es una habilidad más importante. Una persona con alto nivel de inteligencia emocional puede tener lo que necesita para el proceso, para lograr su objetivo. ¿Es realmente una idea errónea creer que siempre es una buena compañía? Puede ser que así sea, de hecho, suelo serlo, si cuando es necesario. El alto nivel de inteligencia emocional está estrechamente asociado a la capacidad de una persona para hacer frente eficazmente a una situación estresante. Sí, el hombre no va a estallar, no va a gastar en vano energía, no va a crear conflictos, pero por otro lado, si es necesaria para alcanzar la meta, lo hará. Nuestro cerebro está diseñado de tal manera que siempre da prioridad a las emociones. Todo lo que vemos, oímos, olemos y tocamos a través de los sentidos se transforma en señales eléctricas. Estas van al sistema límbico del cerebro, la zona donde se generan nuevas emociones. Y solo entonces entra en acción nuestro pensamiento racional y evaluativo. Resulta que la emoción es siempre primaria. Creemos que tomamos las decisiones con lógica cuando en realidad la lógica justifica aquello que nos dictan las emociones. Cuando la decisión está casi tomada, viene la etapa de dudas finales. Para las personas con alta inteligencia emocional, esta etapa es bastante corta. Después de analizar la situación, ellos simplemente sienten cómo actuar. Por ejemplo, hay un estudio de americanos sobre las correlaciones entre el nivel de inteligencia emocional y el grado de éxito de las decisiones de inversiones. De hecho, este estudio demuestra que a medida de que el inversor posee una inteligencia emocional más desarrollada, toma las decisiones financieras más exitosas. Es decir, él invierte donde seguramente habrá una alta rentabilidad financiera. La inteligencia emocional ayuda a gran medida a tomar decisiones efectivas. El hombre utiliza la información que le proporciona las emociones, lo analiza, lo compara con su propósito y toma la decisión sobre la base de los factores, lo racional, lo emocional. De hecho, como hemos hablado, hay una realidad de inteligencia emocional entre las dos, puesto que lo emocional está conectado con lo racional. Los psicólogos dicen que las personas con una alta inteligencia emocional tienen unos pensamientos no estandarizados, personalizados y, lo más importante, un equilibrio psicológico. Esto significa que la empresa será capaz de obtener un beneficio. Hoy en día, muchas grandes empresas, con la ayuda de pruebas especiales, averiguan el factor emocional de los empleados potenciales. El test de inteligencia emocional
se hace para comprobar el nivel de comprensión de su regulación emocional, de su conciencia, de la reflexión de los estados emocionales y hallar las causas principales por las cuales esta persona puede que tenga cierta susceptibilidad a la hora de poder alcanzar una exitosa interacción con otras personas para trabajar más eficazmente y en más cosas. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional y cómo aprender a controlar sus emociones? Queda demostrado que en los momentos críticos el corazón actúa sobre la mente. Las emociones nos dirigen y cuando se enfrentan a una tarea no trivial, las decisiones no están sujetas a la razón. La inteligencia emocional nos ayuda a deshacernos del estrés en caso de incertidumbre. Procesa la información no lógica, hace que aparezca el encanto y el carisma. Mientras más desarrolla la inteligencia emocional en los seres humanos, más difícil es de manipular. Bueno, es decir, es una persona que es capaz de entender las emociones y es capaz de comprender las intenciones y las intenciones emocionales de otra persona. Es muy difícil de manipular. La inteligencia emocional es una capacidad, y esta capacidad no tiene carga positiva o negativa. Y la gente va a utilizar esa capacidad dependiendo de sus normas morales, de sus principios de la vida, de su entorno, en la forma en la que quiere interactuar con la sociedad. El modelo de la inteligencia emocional consiste en 4 componentes. El autoconocimiento, es decir, somos capaces de identificar nuestras propias emociones y no confundimos la ira con la irritación. La autorregulación, sabemos cómo controlar nuestros sentimientos y sabemos frenar los impulsos. Las habilidades sociales, construimos relaciones con la gente promoviendo las decisiones correctas. La empatía, tenemos en cuenta los sentimientos de los demás cuando se toman decisiones y somos capaces de empatizar con ellos. Si hablamos sobre las personas adultas, sus mediciones de inteligencia emocional muestran una dinámica muy interesante, por lo que crecen hasta unos 30 años. Él se desarrolló mucho hasta los 30 años. Crece muy rápidamente. Ya entrado en 30, alcanza su máximo. Y luego, después de los 50 años, comienza a decaer. Y en nuestras investigaciones, en las personas de 55 años hasta 90 años, vemos un empeoramiento significativo en la capacidad del reconocimiento de las emociones, especialmente las negativas. La incapacidad para percibir y expresar sus emociones en psicología se llama alexitimia. Para estas personas es difícil convertir los sentimientos en palabras. De acuerdo con diferentes estudios, hasta un 25% de la población sufre de alexitimia. En nuestras tradiciones rusas, en muchas familias, esto está muy cultivado. En general, no hablamos de nuestras experiencias emocionales y de nuestras emociones. Esta es una situación muy poco saludable, porque una persona se ve obligada a guardar toda la tensión emocional, la cual canaliza en alguna parte, pero donde no está claro. Y además, esto influye de sobremanera a la salud mental y el estado mental. Se puede perder el sueño, el apetito, tener sensación de ansiedad, de malestar. Por lo tanto, lo mejor es, desde la infancia, hablar de sentimientos con nuestros seres queridos, hablar de nuestras experiencias. La mayoría de los pacientes con alexitimia son hombres. Los científicos sugieren que la razón puede estar en la pérdida de la comunicación entre los hemisferios cerebrales. La conexión entre el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro está a expensas del cuerpo calloso. Esto es un entrelazado de fibras nerviosas. Bajo la alexitimia, el cuerpo calloso se daña a nivel microscópico. En esta situación, el hemisferio derecho, el dominante en la mayoría de las personas, comienza a jugar un papel más importante aún. En consecuencia, el izquierdo, que controla las manifestaciones emocionales, empieza a reprimir. El hombre se encuentra en una situación permanente de conflicto hemisférico. Si hablamos de la inteligencia emocional, de cómo la gente reacciona a los diferentes estereotipos de comunicación, la mujer en este caso es más emocional, tiene una inteligencia emocional más desarrollada. En los hombres está más desarrollada la inteligencia lógica. Las mujeres siempre están más adelantadas que los hombres. Es decir, en general, para eso fueron creadas, con el fin de establecer una conexión emocional sutil con los seres queridos en la comunidad y también con otras personas, con los niños, con su familia, con colegas y así sucesivamente.
mientras que los hombres siempre van un poco más a la saga. Pero a partir de los 40 aparecen diferencias. A continuación, algunos hombres comienzan a adelantarse en algunas habilidades, como el control consciente de sus propias emociones, es decir, que ya mejoran, que ya les es posible ocultar sus emociones y no expresarlas tan explícitamente como las mujeres. Para las mujeres esto siempre ha sido peor. Después de haber experimentado un sentimiento como la ira, tenemos que expresarlo en pensamientos, expresiones faciales, gestos y acciones. Tal es la naturaleza de las emociones que nacen en nosotros y se manifiesta a través de nosotros. Si la emoción no se expresa, significa que se reprime. Tales emociones, al no encontrar salida, comienzan a destruir al cuerpo humano, agotando su fuerza vital. Si no se le da una salida adecuada a la energía emocional, ella se somatiza de tal manera que conduce, ante todo, a variados problemas de salud. Se ven afectados, en primer lugar, el sistema cardiovascular, el tracto gastrointestinal, los pulmones, el sistema respiratorio y el sistema musculoesquelético. Es decir, esto es muy serio. Tarde o temprano, las personas mentalmente agotadas ya no pueden contener esos sentimientos negativos. Y a continuación, el dique se rompe y las emociones se reflejan en peleas y escándalos. ¿Cómo aprender a manejar sus emociones? ¿Evitando el fracaso psíquico? El primer paso es la intelección. ¿Qué siento en este momento? La vida de cada uno de nosotros está llena de cientos de matices sensoriales y emocionales. La capacidad de distinguir entre ellos viene con el ejercicio. El segundo paso es la determinación de la conveniencia de la emoción. ¿Puedo mostrar, por ejemplo, la ira en el trabajo? Por regla general, estas acciones están cargadas de consecuencias negativas. Un ejemplo clásico. En Japón suelen poner un muñeco que recuerda al jefe. Si un empleado quiere, digamos, gritarle a su jefe, le grita no a él, sino al muñeco. También puede descargar su ira dándole una paliza con lo que encuentre a mano. Es peor si las emociones se quedan en tu interior, especialmente las negativas. Precisamente la represión de las emociones conduce a la aparición de enfermedades. Por lo tanto, es necesario aprender a manejar las emociones. El tercer paso es la autorregulación. ¿Cómo dominar las emociones si las circunstancias así lo exigen? Cada uno de nuestros sentimientos es una reacción a un evento concreto de nuestro organismo al que tiene que adaptarse. Por lo tanto, las emociones van acompañadas de cambios fisiológicos: aceleración del pulso y la respiración, aumento de la presión arterial, dilatación de las pupilas. En este caso, los médicos aconsejan respirar profunda y suavemente. Esto relaja y cambia la tensión a la reacción del cuerpo. Es la capacidad de controlar las emociones, impedir que ellas se apoderen de mí. Este es un momento muy delicado, pero muy importante, porque las emociones no se deben apagar. Podría ser el camino hacia una conducta inapropiada y hacia la psicomatización si ahogamos las emociones. Pero para controlar las emociones, impedir que se apodere de nosotros la ira y cometamos barbaridades que luego lamentemos, necesitamos de la habilidad de la competencia emocional. Al aprender el autocontrol, podemos influir eficazmente en el estado emocional de otras personas. Al reconocer sus sentimientos, nosotros también sutilmente sentimos al interlocutor. Por ejemplo, ¿puedo confiar en él? Hemos llevado a cabo un experimento. Con la ayuda de un test determinamos el nivel de inteligencia emocional de cada participante. El resultado fue dispar, desde tasas bajas hasta altas. El ejercicio fue el siguiente. Observen estas fotos. Aunque tenemos imágenes de una misma persona, recuerden que los gemelos también existen. Los hay. Aquí la cuestión es muy simple. Uno de ellos trabaja, por así decirlo, en la farándula, es productor, y el otro se dedica a los negocios. Les ruego que se tomen esto muy en serio y contesten a dos preguntas. La primera pregunta: ¿a quién de estas dos personas le confiaría su dinero? ¿Y de quién le gustaría hacerse amigo desde su punto de vista? La tarjeta roja significa inversiones, la amarilla amistad. A pesar del hecho de que las fotografías representan al mismo hombre, causan una respuesta diferente. En el primer caso, con un traje formal tipo perfil medio. En el segundo tiene una abierta mirada cálida y una sincera media sonrisa. Yo confiaría mis inversiones a este hombre porque tiene unos ojos de ser buena persona. De todos modos, a pesar de que tiene los ojos de buena persona, lo elijo a él. Mi dinero se lo daría a la persona que parece seria, de negocios. Haría amistad con esta persona y también con él le dejaría mi dinero. No necesariamente un hombre en un traje puede entender las finanzas mejor que mi amigo. Bueno,
Él tiene un aspecto de una persona simple y suya. Él tiene un buen aspecto, un contacto visual de una persona realmente madura. Pero al mismo tiempo sería interesante hablar con él. Creo que me haría amigo de esta persona. Ya que es un hombre de empresa, de negocios, creo que lo correcto es confiarle a él mi dinero para aumentar mi capital. ¿Y por qué no ser amigo de tu inversionista? Supongo que me habría hecho amiga de este hombre, porque parece que sabe algo. Sabe algo que yo no sé. Por lo tanto, creo que con mucho gusto me comunicaría con él. Y el dinero para la inversión se lo daría a este hombre. Porque si obligatoriamente necesito a alguien para mis inversiones, invertiría con algún negocio divertido. Como resultado, los participantes con mayor inteligencia emocional decidieron que con un hombre de negocios en traje formal es difícil entablar amistad. Y es curioso, el dinero también se lo darían a la persona de la segunda foto. ¿Por qué él ganó una mayor simpatía? Nosotros confirmamos la hipótesis de que una persona que manifiesta sus emociones de manera más amplia, que las refleja en su rostro, en su comunicación no verbal, en su mímica, en su pantomima, genera más confianza. Gracias a su amplia expresión, el segundo Yevgeny consiguió amigos y también capital adicional, y en el primer caso, el estricto Yevgeny solo recibió dinero y unos pocos amigos. La capacidad de escuchar y entender las propias emociones es el componente básico de la inteligencia emocional. Comprender a otra persona es una tarea más difícil. ¿Cómo la inteligencia emocional ayuda a interactuar con la gente? Se cree que mientras más alta es la inteligencia emocional del líder del equipo, mayores serán los resultados, pero ¿siempre es así? Continuamos el experimento. Los sujetos fueron divididos en dos equipos. Imaginemos la siguiente situación. Nos hemos reunido aquí no por ocio, sino con un motivo determinado. Necesitamos sobrevivir en una isla desierta. Por cuanto estudiamos las emociones, por cuanto estudiamos cómo las personas pueden vivir en comunicación el uno con el otro, propongo elegir dos capitanes. Yo me tomo la atribución de designar estos capitanes. Murad, un maestro de educación física, riguroso, una persona que va al objetivo, reservado en la expresión de los sentimientos. Anastasia, una psicóloga, por el contrario, emocional, abierta, con tendencia a la empatía. Su resultado es ligeramente superior en inteligencia emocional. ¿Quién de ellos será capaz de salvarse a sí mismo y a su equipo en condiciones extremas? Mientras la embarcación no se hunde, los participantes del experimento sugieren tomar cosas de primera necesidad. Hay 15 objetos, desde cañas de pescar hasta una botella de ron. Los equipos tienen 5 minutos para desarrollar una estrategia de rescate. Primero dejaría varias latas de comida. Segundo, un espejo. Tercero, una brújula. Un mapa del océano y una brújula, por así decirlo. Un bidón de gasolina y latas de conservas para comer. Bueno, mira cómo razoné. Mientras nosotros pescamos con una caña de pescar, podemos morirnos de hambre. Por lo que en un principio, en primer lugar, pongo la comida. Inicialmente, los líderes escogen diferentes enfoques en la discusión del problema. Anastasia está tratando de escuchar a cada miembro del equipo y parece un poco confundida. Murad actúa más autoritario, tratando de apagar las emociones de sus subordinados. En principio decimos que definitivamente necesitamos una caña de pescar. Pero mientras pescamos, tratamos de atrapar un pez y puede aparecer el hambre. Por lo tanto, en primer lugar, tenemos unas cuantas latas de comida, luego viene también la caña de pescar, luego polietileno, es muy útil, ya que puedes hacer un montón de piezas interesantes. Y lo escribimos en el tercer lugar. En cuarto lugar tenemos un espejo porque se puede jugar a los rayos de sol y de este modo hacer que nos vean. En quinto lugar tenemos una radio. En el sexto lugar, un bote de gasolina. Si oímos por la radio que alguien se acerca, podemos rápidamente hacer un incendio.
¿Qué más? Cuerda. Pero ¿para qué lo necesitamos? Aún no lo he decidido. Nosotros, en este caso, tenemos una estrategia muy simple. Primero, por así decirlo, sobrevivir y luego salvarse. Y lo primero que hicimos fue escoger dentro de la lista la comida porque necesitamos recuperar fuerzas. Acordamos que no íbamos a permitir ningún pánico. Entonces pensamos en lo que nos espera cuando se acabe la comida, la reserva de alimentos. En segundo lugar, pusimos la caña de pescar. En el tercero, un bidón de gasolina, un pedazo de polietileno grueso para hacer una choza. La parte superior de la choza debe estar bien cubierta, protegida de la lluvia o de, digamos, ráfagas de viento. Aseguramos la cuerda y el polietileno en el techo, fijamos el polietileno y con la cuerda fijamos las maderas que sostendrán la choza. Bien. En séptimo lugar, la radio. En octavo, la brújula. Y el noveno, el mapa. Además, en décimo lugar, una botella de ron. Alguien lo propuso como un antiséptico. Las barras de chocolate las pusimos en el último lugar. ¿Por qué? Porque lo asociamos con la salvación y la alegría. Zarpamos, nos salvamos y a... Comimos chocolate. Sí, a comer chocolate con euforia. La estrategia de supervivencia del equipo de Murad en la isla desierta se aprecia más convincente. Significa que tendrán más posibilidades de salvarse. Murad comenzó a construir una estructura jerárquica clara de organización de su colectivo cuando fue nombrado capitán. En situaciones extremas, gana el equipo que es capaz de organizarse rápidamente. En cuanto al equipo de Anastasia, justo su estilo liberal, por así decirlo, de mando en situaciones extremas, no funcionó. ¿A dónde nos trajo este experimento? Vemos claramente que en una situación extrema ganan aquellas personas que tienen un umbral de reacción de la inteligencia emocional realmente mucho más estrecho. Y en una situación extrema, estas personas tienen más probabilidades de sobrevivir. Pero la vida no está hecha solo de experiencias extremas. La alta inteligencia emocional de Anastasia como líder será indispensable en la solución de problemas creativos, por ejemplo, cuando el equipo requiera demostrar un pensamiento innovador y creatividad. Si hablamos ya no de situaciones extremas, sino de situaciones cotidianas, Anastasia demostró su nivel de inteligencia emocional que se asocia con la adopción de la posición de otras personas. Aquí hay que decir que no hay malas reacciones o buenas reacciones emocionales, y esto fue lo que el experimento justamente demostró. ¿Es posible mejorar la inteligencia emocional? Los investigadores señalan que para perfeccionar el nivel de desarrollo emocional nunca es tarde. Si el coeficiente intelectual con la edad prácticamente no cambia, la inteligencia emocional puede perfeccionarse, pues la personalidad está determinada en un 50% genéticamente y la otra mitad de nuestra naturaleza se forma en el curso de la vida. En ella podemos influir. Y aquí hay dos aspectos. Esto, por supuesto, es la comunicación. ¿Dónde se manifiestan en nosotros las emociones? Sobre todo en el diálogo con otras personas, sí. Es decir, tiene que ser la comunicación. Esta rica vida emocional debe continuar hasta el final, por un lado, y por otro lado es un principio físico, sí. Si tengo, pues, el cuerpo más o menos feliz incluso en la vejez, esto protege de alguna manera el mantenimiento del cuerpo, del sistema cardiovascular. Este sistema también se puede entrenar haciendo ejercicios físicos. Es decir, si tenemos un mejor suministro de sangre al cerebro, también serán mejores las estructuras límbicas, estarán más activas. Para el desarrollo del componente de la inteligencia emocional, como la empatía, los psicólogos aconsejan observar cuidadosamente a las personas, aprender a entender el lenguaje del cuerpo para practicar el arte de escuchar, aprender a captar el estado de ánimo que prevalece en un grupo. Es decir, es necesario empezar desde el alfabeto. Si una persona debe definir el concepto de cómo él define sus emociones, por ejemplo, la alegría, ¿qué es esto? ¿Qué siento? ¿Cómo se muestra la alegría de otra persona? ¿Cómo determino que una persona experimenta la alegría de ira o el miedo? En realidad, ¿cuál es la razón del surgimiento de las emociones? ¿Yo? ¿La otra persona? Llevarse bien con la gente, entender las reacciones de otras personas y ser capaz de predecirlo, negociar y cooperar.
El desarrollo de la inteligencia emocional puede llevar años, pero si usted continúa haciendo ejercicio, los resultados están garantizados. La idea de que para tener éxito en la vida hay que ser muy inteligentes es solo un estereotipo, como la vida lo demuestra. Entre el coeficiente intelectual y el éxito no hay una relación inequívoca, y los líderes tienden a convertirse en personas con alta inteligencia emocional. Sus habilidades en la comprensión de los sentimientos y emociones propias y ajenas les ayudan a vivir según su propio guión.